Ok. Y les voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con la parte de planeación, ¿no? Le estoy llamando a esta presentación Planeación y Calendarización parte 2. En esta parte vamos a ver ahora sí ya los conceptos de ruta crítica. Y pues es muy interesante. De hecho, voy a empezar a jugar también un poquito con el proyecto para que lo vayan conociendo y vayan viendo cómo funciona la herramienta en caso de que no hayan tenido oportunidad de, pues, de meterle mano. El proyecto es mucho como de practicar y entonces hay unas cosas en el proyecto que están como hasta que no la usas no te das cuenta, ¿no? Que cuando los proyectos ya son muy grandes, a veces se pierden dependencias o no se actualizan las actividades. Entonces, bueno, es un tema que se van a, cuando estén haciendo ya su planificación, se van a topar, ¿no? Con algunas situaciones parecidas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son cuáles son los modelos de planificación para que nosotros podamos ver la secuencia de las actividades de manera gráfica. Vamos a utilizar lo que se llaman diagramas de red. Los diagramas de red son útiles para visualizar ruta crítica o para de manera muy rápida ver exactamente qué actividades se pueden paralelizar. Entonces, son muy útiles. Son útiles para ver esta parte y también para ver las relaciones entre las actividades. Entonces, hay dos tipos de formatos de diagrama que vamos a ver. Uno se llama actividades en flecha y actividades en nodo o por precedencia. Entonces, antes de eso, les explico que hay tres tipos de dependencia. Una que se llama dependencias obligatorias. Estas son inherentes a la naturaleza, digamos, del trabajo que estás haciendo. Un ejemplo de ellas es, o sea, tú no puedes hacer un análisis de un sistema si no cuentas con requerimientos. Esto es imposible. O sea, ¿cómo vas a analizar algo de algo que ni siquiera tienes, ¿no? Entonces, esa sería como un ejemplo de una dependencia obligatoria. Las dependencias discrecionales, que son cosas que normalmente están alineados con los procesos de desarrollo, las buenas prácticas. O sea, si yo te digo, no, es que, por ejemplo, en los documentos que me entregaron, si recuerdan algunos de ustedes, les dije, oigan, ¿por qué no hicieron como un QA, ¿no? Una validación de su documento para que cuando me llegue, entonces no tenga tantas áreas de oportunidad. Cuando ustedes hacen ese tipo de, cuando no hacen ese tipo de actividades, eso se ve reflejado en la calidad del entregable. Sin embargo, lo pueden hacer. O sea, no es algo como que diga, ay, estoy parado, no puedo hacerlo. O sea, sí lo pueden hacer. O sea, pueden entregar el documento y me pueden entregar el documento para que yo lo valide, pero si ustedes no lo validaron, entonces, bueno, hay ciertas implicaciones. Entonces, una buena práctica, por ejemplo, es que los usuarios les firmen el análisis, ¿no? O sea, si ustedes tienen ya sus stakeholders y le dicen, oye, valídame que estos requerimientos están, pero si ustedes no piden esa validación y después el usuario le dice, no, pues es que yo no te dije eso, entonces al final son como precios a pagar o situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Que hacen que los proyectos no salgan como debe de ser. Entonces, ese sería un ejemplo de una dependencia discrecional. Y finalmente, dependencias externas, que son cuando estás desarrollando un proyecto, por ejemplo, y te falta software o te falta un ambiente, ¿no? En el cual vas a estar tú trabajando, entonces esas serían dependencias externas que ocurren durante un proyecto. Ahora, ¿cómo funciona el diagrama de actividades en flecha? Normal, perdón, disculpe, hay una pregunta. ¿No? Continúo, pues. Entonces, el diagrama de actividades en flecha tiene las siguientes características. Los nodos marcan el inicio, digamos, el fin de la actividad. La flecha tal cual marca la actividad, ¿no? Y en la flecha se marca el nombre de la actividad y su duración.
Entonces, aquí lo que podemos decir es que empiezan 3 actividades en paralelo, que sería la actividad A, B, C. Tienen diferentes duraciones, efectivamente, pero a partir de que terminan estas actividades, pues empiezan otras actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actividad 1 y 2, cuando termina la actividad 2, ya puedo empezar, por ejemplo, la actividad 5, sin embargo, yo no podría empezar la actividad 6 si no acabé la actividad 4 y 5. ¿No? Entonces, así vas viendo la dependencia entre las actividades y es muy fácil en este tipo de diagramas identificar la ruta crítica. ¿Por qué? Porque finalmente sumas, digamos, los valores que vienen aquí y entonces es más fácil que puedas identificar cuál de estos caminos es la ruta crítica. Normalmente las actividades en este tipo de diagramas son representadas por flechas, ¿no? Como bien lo comenta acá, y los círculos son el inicio y fin de las actividades. Una de las cosas que no están como que muy padres en estos diagramas es que si la actividad no tiene dependencia, entonces ¿qué pasa con ella? O sea, sale volando o la dejo por ahí perdida, ¿no? Son de las áreas de oportunidad, digamos, que pueden tener estos diagramas. Pero les digo, en la vida real normalmente casi todas las actividades tienen dependencia, casi. No, normalmente las primeras actividades de tu proyecto, a lo mejor las puedes casar a una actividad principal, ¿no? Como de, no sé, a la reunión de kick-off o, digamos, alguna actividad inicial de tu plan de trabajo que vayas haciendo. Y, digamos, de esta forma ya tenían una dependencia y entonces ya puede aparecer en el diagrama, ¿no? Entonces, ese es el único tema de estos diagramas, ¿no? Que las actividades que viven ahí y que no tienen dependencia con nada, pues no pudieran no aparecer en el diagrama. Ahora, para generar un diagrama basado en las flechas, ¿no? O en las actividades que se representan en las flechas, serían 4 pasos básicos. 1, encontrar todas las actividades que comiencen en el nodo inicial, dibujar los nodos finales y después dibujar las flechas entre los nodos y ponerle nombre a la actividad y su duración, ¿no? Que en ese caso, pues, ya vieron el ejemplo. Normalmente estos diagramas se dibujan de izquierda a derecha y si hay bifurcaciones, pues ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo se dibujan y cómo se maneja la bifurcación. Se continúa dibujando todo el diagrama hasta que todas las... Ok, se conectó Roger. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, todo bien. No. Perfecto. Ok, entonces continuamos trabajando el diagrama de red hasta que todas las actividades, digamos, de nuestro plan están cubiertas y como regla, todas las cabezas de las flechas deben apuntar a la derecha y las flechas no se deben de cruzar, ¿no? Esa es una regla importante en los diagramas de actividades de red, que las flechas nunca se deben de cruzar. Ahora, este es eso sería un tipo de diagrama, ahorita les voy a mostrar el ejemplo, pero los otros tipos de diagrama que podemos manejar, que estos se van a dar cuenta que los genera automáticamente Project, entonces nos ayudan mucho para que no estemos nosotros haciendo diagramas. Es importante que conozcan la parte teórica, pero digo, si la herramienta ya se los hace, pues es así como que maravilloso, ¿no? El diagrama de precedencia, en vez de que la actividad vive en la flecha, vive en el nodo. Entonces también se le llaman estos diagramas de precedencia en nodo. Es el método que más se usa, ¿no? Se usa precisamente porque está implementado en las herramientas como Project y las actividades están en las cajas. Normalmente las actividades, si se dan cuenta, tiene una fecha inicio, o sea, tiene el nombre de la actividad arriba, tiene la fecha inicio, tiene la fecha fin, viene la duración acá y todavía no vamos a ver ese concepto, pero normalmente hay un tiempo de retraso que se le llama el slack, o sea, el tiempo que esa actividad se puede retrasar sin que retrase la ruta crítica
en total del proyecto. Entonces, ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Aquí las flechas indican, digamos, una relación, una precedencia entre una actividad y otra, y los nodos son las actividades, ¿no? A diferencia del otro diagrama. Ahora, ¿cuáles son los tipos de dependencia que tenemos? Son uno que se llama finish to start, ¿no? Que sería fin a inicio, ¿no? Esto quiere decir que la actividad B no puede empezar hasta que la actividad A termine. De hecho, esa es por default la actividad que en el proyecto está. Si ustedes ponen una dependencia y dices, ok, la B depende de la A, o yo B dependo de la actividad A, entonces por default project te dice, ok, esa es una finish to start. Si tú le quieres poner una dependencia diferente, entonces se la tienes que poner de manera manual. O sea, le tendrías que poner, dependo de las 5, y le pones SS, ¿no? Start to start, o finish to finish, o start to finish. Pero eso se lo tienes que definir al momento en que haces la dependencia en el project. También ahorita vemos un ejemplo para que vean cómo se aplica. El start to start lo que te dice es la actividad B no puede empezar hasta que la actividad A empiece. Y finish to finish es la actividad B no puede empezar hasta que la actividad A termine. Entonces, dependo mi terminación en la terminación de la otra actividad. Y el start to finish, que sería la actividad B, no puede terminar hasta que la actividad A empieza. ¿Ok? Entonces, esas serían, yo normalmente, les soy sincera, las que más uso es finish to start to start. Normalmente el start to start lo uso cuando quiero empezar a paralelizar. O sea, si digo, es que estas dos actividades pueden empezar juntas, entonces, perfecto, entonces las pongo start to start y entonces sé que van a empezar en paralelo. Normalmente estas son las más usadas, estas dos, las finish to start, que son secuenciales, y el start to start, que me apoya a paralelizar. Ok, luego viene la parte de la gráfica de Gantt. Todo el mundo me imagino que ha visto una gráfica. Perdón, una preguntota, Marvin. Cuando se quiere utilizar uno de Start to Start, ¿se recomienda que no se hagan equipos experimentados o hacen equipos que tienen poco tiempo de cohesión entre ellos se haga? O sea, lo digo porque tal vez eso de dividir los recursos en varias actividades que empiezan no puede ser tan bueno, ¿no? Ok. Lo que pasa es que hay algunas actividades que a lo mejor no tienen tanta complejidad. Fíjate, yo no lo relaciono tanto con el expertise de las personas, sino tal vez, vamos a suponer, si yo tuviera que hacer un análisis o un diseño de una arquitectura de 2 módulos, ¿no? Que están separados. Si yo pudiera hacer ese análisis de forma paralela, entonces podría decirle hacer análisis de módulo A y le pondría start to start del módulo B. Entonces eso quiere decir que voy a poder paralelizar y las dos pueden empezar al mismo tiempo. Entonces el proyecto lo que va a hacer es, te va a ajustar la fecha, ¿no? De la fecha inicio de la actividad A con la fecha inicio de la actividad B, y entonces a partir de ahí las dos pueden empezar juntas. Pudiera ser que una, por el tamaño del módulo, no sé, se tarde más que la otra, puede ser. Pero digamos que son como cuando estás haciendo la planificación o cuando estás replanificando, porque a veces eso pasa cuando replanificas. Cuando empiezas el proyecto dices, sí, maravilloso, ¿no? Todo lo pones así como, esta depende de esta, y entonces las dependencias las vas armando. Pero el punto es cuando cuando ya estás replanificando y que ya te urge terminar el proyecto, es cuando dices, ¡ay! ¿Cómo le hago? Entonces ya empiezas a meter muchas como start to start, ¿no? Para que empieces a paralelizar, pues, X actividades. Normalmente sí tendrían que ser actividades, pues, que a lo mejor estés seguro que la persona puede terminar, porque si no se te van a empezar a retrasar. Y entonces ya, como lo vieron en el video de la planificación, cuando tú tienes, ¿cómo se llama? Ya, cuando empiezas a generar demasiado retraso, entonces simplemente tienes que volver a planificar y a veces, o sea, ustedes imagínense este escenario, ¿no? Porque lo he vivido.
Es jueves, ¿no? Y entonces tu reunión de seguimiento es el lunes y vas retrasado en un 20% en la planificación, ¿no? Y entonces dices, ¿qué voy a decir en la sesión del lunes? O sea, que voy 20% retrasado, que he tenido estos riesgos, y sí, ¿no? O a lo mejor replanifico y le digo al cliente que con esta replanificación vamos en un 10% o podemos ganar tanto tiempo. O sea, a veces la replanificación tiene que pasar muy rápido porque como tienes al cliente encima, bueno, en el buen sentido, o sea, tienes al cliente ahí presionándote, entonces llega un momento en que sí, necesariamente tienes que hacerlo como muy rápido. Vale. Pero entonces tendría que ser o estar muy seguro de que la persona lo puede terminar o que sean actividades muy pequeñas o meramente. Ajá. Okay. Perfecto. Sí, Muchas gracias. No, de nada. Si tienes que confiar en tu equipo, así definitivo, para que puedas poner el start to start y a ver, síganse, ¿no? O también alguien que pudieras tener un líder que sea muy bueno técnicamente y entonces los esté monitoreando todo el tiempo. Entonces eso eso te da muy buena idea o sea, te da a ti como líder, te da como seguridad de que las cosas se van a terminar en tiempo y forma. Entonces, ok. Perfecto. Gracias. No. Ahora, el tema de Gantt, lo que es una forma gráfica, un mecanismo gráfico que te permite ver la calendarización del proyecto. Puedes hacer ajustes, ahorita también lo vamos a ver en la parte de project. Y normalmente aquí lo importante es que los diamantes negros son milestones o hitos, y ahorita vamos a ver el tema de los hitos. Y las barras negras gruesas son tareas de agrupación, que esto quiere decir, por ejemplo, todo esto agrupa esta parte de acá, ¿no? O sea, ustedes lo van a ir viendo, todo esto agrupa aquí, acá viene otra agrupación, entonces, si se dan cuenta, pues se van agrupando las tareas de acuerdo a cómo tú las vayas identando en la herramienta, ¿no? Te ayuda a ver también, por ejemplo, si vas retrasado, cuáles son contra lo planeado y lo real, puedes ver también cierta información ahí. Entonces, es muy útil la gráfica de Gantt. Las flechas te indican la dependencia entre las tareas. Entonces, por ejemplo, esta se ve que tiene dependencia con esta con esta con esta. Entonces, vas viendo las dependencias de las tareas a través de las flechas. Y, bueno, eso sí, es como básico el tema de Gantt. Lo interesante aquí es también el tema de los hitos. ¿Para qué sirve un hito o un milestone? Uno, sirve para que podamos decir que algo ya terminó. Normalmente un hito o un milestone es una representación de que una fase se terminó. A ver, y ahí les voy a hacer una pregunta. Si ustedes están jugando Scrum, ¿no? Y entonces se terminó su sprint, o sea, denme un ejemplo de qué hito utilizarían al terminar el sprint. ¿Qué actividad marcaría tal vez un hito? Acabar un módulo, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo lo marcarías? ¿O hay una actividad en Scrum que te dijera, ya terminé el... Pues no como tal, ¿o sí? Sí hay. Más bien es como que termines los objetivos que planteaste. La junta, la última que... Ajá, exactamente. Sí, es la junta de retroalimentación del sprint. Acuérdense que en Scrum hay dos juntas. Una de las juntas está enfocada a la retroalimentación del proceso de desarrollo que ustedes están realizando y la otra junta, perdón, es que pasó alguien y me saludó por el vidrio. Una de las juntas está relacionada con los procesos que están ustedes ejecutando de la metodología per se de Scrum, y la otra está relacionada con el proyecto. Entonces, si hay algún problema con el proyecto que ustedes están realizando o con
en general el avance del proyecto o la gente, porque puede ser que tengan problemas de que la gente se les va, etcétera. Entonces eso lo ves en la junta de retroalimentación del proyecto. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes esa junta final de retroalimentación, eso pudiera ser el hito de que ya terminaste todo lo demás. O sea, que internamente hagas validaciones, o sea, hagas codificaciones, validaciones con usuario, etcétera, etcétera. Esas son actividades que son parte del proceso de desarrollo. Sin embargo, que tú tengas esa reunión es como el hito, ¿no? El milestone. Llegué a tener esa reunión, quiere decir que todo estuvo bien, validé con el usuario y nada más estoy haciendo mi retroalimentación final. Entonces, esto obviamente el hito varía dependiendo de la metodología. Si ustedes están ejecutando, por ejemplo, RUP, con RUP son temas un poquito más, también hay juntas allá se llaman de iteración, ¿no? Y empiezas a checar muchísimos documentos, allá la documentación es vasta, ¿no? En esas juntas normalmente hay mucha gente, muchas cabezas, líderes de pruebas, líderes de desarrollo, o sea, se vuelve como un tema muy amplio también, pero al final es eso, ¿no? Haces una retroalimentación al final para ver cómo te fue durante la iteración. Entonces, precisamente por eso, los hitos enfatizan eventos y logros importantes del proyecto y normalmente se crea un hito al introducir tareas con 0 duración o se pueda marcar una tarea como un hito. Entonces, también les voy a enseñar cómo marcar una tarea como un hito. O sea, ahorita que hagamos como el ejemplito, van a ir viendo, ahora sí que como diría Steve Jobs, cómo se conectan los puntos. ¿Cuál es el criterio de un hito? El hito debe ser, y bueno, con estas siglas SMART se marca toda la característica que debe de tener un hito. Uno es que sea específico, otro medible, asignable, realista y con tiempo restringido. Ahora, ¿a qué nos referimos con que sea específico? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un hito que sea específico, o sea, que cumpla con esa característica? Acuérdense que un hito puede ser una actividad. La documentación literalmente de una iteración del Scrum. Ok, sí, o sea, si tu sprint o el objetivo de tu sprint era entregar un documento de diseño, por ejemplo, entonces ese documento de diseño seguramente tiene unas especificaciones. Si tú cumples esas especificaciones, entonces tú puedes decir el hito es específico y el hito sabes cómo, o sea, sabes qué se requiere para que se cumpla ese hito. Excelente. Ahora, medible. ¿Cómo mido la calidad, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo? ¿Cómo mido la calidad de un documento? ¿Lo puedes hacer con estándares, tal vez? Ajá, exactamente. ¿Alguien tiene algún ejemplo de un estándar que conozca que tenga, digamos, que se tenga que cumplir en un tipo de documento? Hay ISOs que le marcan, bueno, hay muchísimos ISOs para todos los documentos. O pueden ser ISOs o también hay documentaciones de la IEEE o también si son documentos que estamos implementando algún tipo de documentación de tipo CMMI, pues entonces ahí también, digamos, entrarían esos documentos, digamos, con ese estándar, y entonces si cumple con ciertos parámetros, entonces podemos medir qué porcentaje de esa lista se cumple y pues ya podemos medirlo. Ahora, asignable. ¿A qué nos referimos con asignable? Eso es muy fácil. Que hay alguien en el equipo que lo pueda hacer, ¿no? Ajá, exactamente, que hay una persona que pueda hacer esa, digamos, esa actividad. Entonces, en la medida que haya alguien que lo pueda hacer, entonces el hito es asignable. Excelente. Realista. Que sea posible realizar, o sea, no te malviajes y listo. Exactamente. Normalmente un hito es muy específico, o sea, no es así, hacer un módulo que bla, 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 o sea, no puede ser algo
complicado, porque si no, efectivamente, como comenta George, o sea, puede ser que no es realista, simplemente porque es muy complejo, entonces no es posible realizarlo. Y con mi tiempo restringido, pues es obvio, ¿no? O sea, que le pongamos un tiempo específico para que esa característica o ese objetivo se pueda cumplir. Entonces, esos son los criterios de un hito. Normalmente la buena práctica es que podamos calendarizar hitos en el desarrollo de sistemas complejos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, bueno, en sus clases de diseño, acuérdense que a veces tienen muchos módulos. Si recuerdan las arquitecturas que les mostré, sí se acuerdan que tienen muchos componentes, pero muchos. Entonces, imagínense ustedes construir un software con esa cantidad de componentes sin hitos. O sea, sin objetivos puntuales o con iteraciones específicas, pues prácticamente se vuelve imposible. Y yo creo que también algo importante es, de cara al cliente, o sea, es más sencillo que tú puedas mantener y seguir manteniendo ese engagement con el cliente cuando le vas entregando por iteraciones. Si ustedes no les entregan por iteraciones, entonces el cliente va a decir, oh, y luego, o sea, ajá, va muy bien, qué bueno que va muy bien, pero pues me estás diciendo que, o sea, si yo le doy un porcentaje al cliente, pero no le entrego algo que él pueda ver, entonces se va perdiendo el engagement con el cliente. Entonces, esos hitos, sí o sí, son como que la base fundamental, por ejemplo, de Scrum, porque Scrum, como tiene los sprints, entonces al final de cada sprint siempre hay un hito. Entonces es una buena práctica, ¿no? Para tener el engagement o continuar con el engagement que puedes tener con el cliente. Ahora, los puntos claves para el uso de los hitos son la definición de los hitos de manera temprana en el proyecto, o sea, que de forma gráfica el equipo de trabajo pueda ver cuáles son los hitos específicos del proyecto. Si ustedes llegan a una reunión y le dicen al cliente, a ver, estos son los hitos que vamos a cumplir, por eso les preguntaba, ¿cuál es su objetivo, cuál es el objetivo de su sprint? ¿No? Y cuáles son los entregables del sprint, porque eso va a denotar o eso marca los hitos o los milestones a los cuales ustedes van a llegar en ese sprint que van a empezar a generar. Otra regla es mantener los hitos pequeños y frecuentes, o sea, que no se esperen 2 meses para decir, sí, ya te voy a entregar, ¿no? Porque al final eso no genera engagement con el cliente. El conjunto de hitos debe estar completo, o sea, que no me digan, es que agregué un hito, ¿no? Y a lo mejor esto lo pueden alinear con las metodologías. Si generan un tipo de metodología, saber que cuando terminas una fase siempre tienes los mismos hitos es algo importante. Cada hito debe ser binario, es decir, aquí no hay de que, es que, déjenme les platico otra anécdota. Clásico en los proyectos, que dices, sí, vamos en el 97%, ¿no? Y entonces vas a la siguiente semana y entonces, sí, vamos en un 98%. Y vas a la siguiente semana y sí, vamos en un 99%. Entonces al final dices, oye, ¿por qué? ¿Cómo es posible? O sea, que hayas avanzado un 1%. Yo entiendo riesgos, entiendo muchas cosas, ¿no? Pero algo que hace que los proyectos realmente se cumplan es, a ver, las actividades, ¿está terminada o no está terminada? Porque si tú me pones un 99% en una actividad, entonces yo digo, pues ya mérito. Al final es como el ya mérito lo termino, ¿no? Ya casi. Pero en realidad no, o sea, no lo terminas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante hacer que los hitos sean binarios, o sea, ¿está terminado? ¿No está terminado? Punto. O sea, no hay punto intermedio. ¿Por qué? Porque si no, los planes, o sea, el numerito no cambia. Y al final el cliente se siente decepcionado porque te preguntas, ¿será real? O sea, ¿es real estos números que me están dando? Porque la semana pasada me dijiste que iba a ser un 99 y entonces ahora vas en o bajar, ¿no? Vas en un 97. ¿Cómo le hiciste para retroceder, no? Entonces, precisamente cuando llegan a esas situaciones es cuando a veces dices, no, ¿sabes qué? Es que voy a tener que replanificar, porque los números que se están mostrando en el proyecto ya no me dicen nada. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Y cuidadosamente monitorear la ruta crítica. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando tú replanificas, cambia la ruta crítica.
Entonces dices, no, es que las actividades que me generaban o con las que yo iba a terminar a lo mejor el proyecto, ¿no? Y en la semana pasada, ¿no? Eran el módulo 1, el módulo 5 y el módulo 7, ¿no? Y entonces vamos a suponer que el líder del módulo 3, ¿no? Que no estaba en esa ruta crítica, se enferma. Entonces, si se enferma, entonces dices, ay, Dios mío, y se me empiezan a retrasar las actividades en otra parte de la ruta. Entonces, para la siguiente semana, cuando haces la replanificación, dices, ay, Dios mío, ya mi ruta crítica ya no estaba en esas actividades, sino está en otra, digamos, en otras actividades porque se me enfermó una persona, ¿no? Entonces, hay que estar monitoreando esa parte de manera constante. Este es un GAN de seguimiento. Normalmente en el GAN de seguimiento lo que hacemos es poner cada una de las actividades y si se dan cuenta, pues acá vamos viendo las fechas. Hay forma de ver la fecha planeada, las fechas planeadas, pero también el porcentaje de completitud de las actividades. Si se dan cuenta, estos son los hitos y cuando no hemos llegado a un hito, aparece, digamos, no aparece relleno en negritas el rombo. Entonces, esto es como un foco rojo, ¿no? Tendríamos que ver por qué no hemos cumplido ese hito, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la ejecución del proyecto que yo no he cumplido con ese hito pues, que yo me puse, ¿no? O al menos lo puse en el plan de trabajo. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a la parte de Gantt de seguimiento. Antes de que me vaya al método la ruta crítica, me voy a ir a hacer como un ejercicio les voy a mostrar así tal cual en Project pues, cómo funciona esto, ¿no? Porque si no, no los quiero defraudar, ¿no? Que se me aburran y digan, no, es que, espérenme tantito. Déjame ver dónde está el proyecto acá. No sé por qué. Y pregunta, ¿todo el mundo tiene acceso al laboratorio virtual para que tengan acceso a Project? Sí. No lo sé. Creo que no. ¿No? Bueno, no se preocupen. Ajá. No sabía, hay una herramienta en No, yo sí todos tienen acceso. Ganter, ¿no? Ganter, Ganter en Drive que te permite hacer igual. Bueno, al menos con esa llegamos a trabajar en ¿qué era? Evaluación de proyectos. Evaluación. Ok. Miren, yo ya trabajé con Ganter. El tema del Ganter está bien, o sea, debo decirlo, está bien, pero no tiene algunas bondades de Project. O sea, por ejemplo, el manejo, hay unas gráficas que vamos a mencionar que están relacionadas con los recursos, por ejemplo, la administración de los recursos. Entonces, como para empezar está bien, pero yo no lo usaría. En un ambiente laboral, si no tienen para comprar Project, pues sí, digamos, lo pueden usar, funciona. Pero hay algunas bondades que a mí me gustan de Project, por ejemplo. Entonces, por eso ahorita me doy en la libertad o me permito compartírselo, porque a mí sí me gusta. O sea, sí me gusta más el Project definitivamente. O sea, porque ya lo probé, se los digo con conocimiento de causa. O sea, ya lo probé. Entonces sí lo pueden usar y sí funciona, pero hay cosas que no van a poder hacer. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo entonces una actividad acá, entonces vamos a poner acá mi proyecto. Entonces, normalmente lo que yo voy a ir haciendo es poner las actividades. Entonces, si yo tengo un módulo A, por ejemplo, entonces voy a poner acá módulo A, ¿no? Voy a poner acá un módulo B. ¿No? Voy a poner acá un módulo C. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer acá? Número 1, puedo poner la duración. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aquí le puedo poner, pues en esto me tarda un día, en esto me tarda 2 días. Lo puedes poner en horas también. Hay planes de trabajo que a lo mejor dices, ¿no sabes qué? Es en horas. ¿Por qué? Porque son cosas que tú requieres hacer, digamos, en un tiempo específico. Entonces puedes llegar a ese nivel, ¿no? De horas también. Recuerden que cuando hacen sus proyectos,
también es importante poner que todo sea auto-schedule, de tal forma en que estén relacionadas o exista dependencia entre una actividad y otra. Entonces, lo que quiero que visualizamos en este momento son las fechas. Vean las fechas cómo están ahorita. Esta actividad empieza el 13 de octubre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la actividad B depende de la A, ¿no? Entonces, le pongo así. Si se dan cuenta, su predecesor es la A, ¿no? O sea, la 2, y aquí apareció la flechita. Ahora, si la C depende de la A también, entonces pues, le pongo 2, ¿no? Si mi módulo, por ejemplo, D, depende de la A y de la B, ¿cómo le tengo que poner? Sería 2,3. Ajá, 2,3, exactamente. Entonces, ahí empiezan a aparecer las dependencias. Ahora, aquí viene un tema interesante, porque si yo pudiera empezar, por ejemplo, el módulo 2 en paralelo con el módulo A, entonces, según lo que acabamos de revisar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No ponerle precedencia? Ajá, o le pones la precedencia. O sea, le tienes que poner start to... aquí está, de hecho, aquí viene la precedencia. Predecesor. Ajá, aquí está, le puedes poner finish to start o le puedes poner start to start. Entonces, si le pones start to start, sabes que empieza el mismo día. Porque aquí a lo mejor no lo notan tanto, pero vean, esta puede ser de 3 días. Si fuera de 3 días, vean, si yo le quito el start to start, va a empezar después de esa fecha, ¿no? Por ejemplo, finish to start. Entonces, se me mueve la fecha hasta el 18. ¿Sí ven? Página dijo que era. ¿Qué, perdón? ¿Otra vez? No los escuché, disculpen. Parece que no fue nada. ¿No? ¿Seguros? Sin pena, ¿eh? Aquí venimos a aprender. Entonces, no tengan ninguna pena si tienen alguna... Pena, chavos. Venga. Ok, perfecto. Entonces, digamos, esta es la diferencia de una actividad. Vean, si yo la pongo finish to start, es la actividad B empieza el 18, o sea, exactamente después de que termina el módulo A. Pero si yo le cambio el tipo de actividad o el tipo de relación con la actividad y le digo que quiero paralelizar, entonces me la cambia y vean. Entonces yo ya puedo empezar a paralelizar a partir de ese momento. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita de lo de start to start, las relaciones entre las actividades? No, ninguna. No, ninguno. No. ¿Ninguna? Ok. Entonces, vean, vamos a poner una actividad final que sea como una que diga validación, ¿no? Validación de módulos, ¿no? Y a lo mejor esa quiero que sea mi hito. Entonces, estas dos las voy a seleccionar, las voy a poner también a auto-schedule. Esto hay que hacerlo de forma continua, o sea, la parte del auto-schedule, porque cada vez que agregan una actividad, o a veces suele suceder que estás planificando, entonces dices, ay, no, es que sabes que se me olvidó una actividad acá, que precisamente hacer estas cosas en pre-projects enormes, a mí me ha traído una serie de problemas impresionantes, porque tiene un bug ahí la herramienta... en el cual si ustedes van agregando muchas actividades, luego como que no te toma la precedencia y luego hay que volver a copiar el project en otro lado y bueno, una cosa. Espero que nunca lo tengan que vivir en el trabajo, ¿verdad? Porque cuando tienes que entregar al otro día la replanificación y el project te hace esas bromitas como que no es tan feliz el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, si yo meto una actividad acá, entonces también le puedo decir que depende de la 3, por ejemplo. Esta le puedo decir que depende de la 2, pues sí, ahí no hay problema. Y después, ok, esta también auto-schedule.
y todo el tiempo entonces hay que estar haciendo esta parte. Ahora, si todo esto depende de todas las demás actividades, o sea, depende de que termine la A, la B bis, la C, la D, pues aquí puedo ponerlo, ¿no? O sea, puedo ponerlo, depende de la 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De forma finish to start, ¿no? Que eso quiere decir, dependo de que todas esas actividades terminen para que yo pueda definir, pues que ya acabé, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Poner así la lista de todas las actividades. Otra forma es poner una actividad, una tarea como maestra, ¿no? Que diga en todos los módulos, ¿no? Que aquí normalmente ese nombre debería de ser como, según la actividad que estés haciendo. Si estás haciendo diseño de módulo A, módulo B bis, módulo C, pues así se debería de llamar el módulo, ¿no? Pero bueno, para eso sirve la indentación. Cuando tú dices, bueno, estos son todos los módulos, vean cómo aparece aquí la barrita de sumarización, que me dice, por ejemplo, que todos los módulos pues integran, digamos, esas actividades que están ahí, ¿no? Las escondo y ahí aparece mi barrita. Después, entonces, lo que yo tendría que hacer es decir, ok, yo dependo finish to start de la 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si se dan cuenta, esta depende del fin de la grande, ¿no? Entonces, así es más fácil manejar a veces dependencias entre módulos, en vez de que pongas una mega lista de, espero que termines esta y esta y esta y esta y esta, ¿no? Entonces, también para eso te sirve las indentaciones, o sea, para que tú puedas empezar a hacer tu planificación de forma más sencilla. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas de cómo funciona el Gantt? No, todo bien. ¿Todo No, bien? ninguna. Todo bien. Ok, vamos a crear entonces un hito. Esto lo pueden hacer con, hay una opción acá y le ponen, de hecho pueden entrar a la actividad directamente y le pueden poner mark task as milestone, ¿no? Que esto sería como que lo hagas como hito y entonces en ese momento, si se dan cuenta, aparece el triangulito, ¿no? Y entonces te dice, por ejemplo, ahorita si se dan cuenta, el proyecto está medio raro. ¿Por qué? Porque no tiene fechas. Estas que normalmente aparecen como signos de interrogación es que no le has puesto fecha. Cuando tienes proyectos que tienen muchos signitos de interrogación, no es confiable. Y más cuando al principio de tu proyecto tiene signo de interrogación, tampoco es confiable, porque eso quiere decir que hay actividades que no le has puesto tiempo. Entonces, eso pudiera afectar definitivamente cuándo inicia y cuándo termina el proyecto. Nunca dejen con un signo de interrogación un proyecto, sino cuando vayan con su cliente, no va a ser confiable el número que le van a dar. Entonces, ahí tengan cuidado. Le voy a especificar las fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner 6 días. Y entonces, ya tengo ahora sí mi proyecto bonito, ¿no? Ya tengo mis días acá. Y si se dan cuenta, ya tengo... nada, déjenme ver. Ok, este es mi milestone. Ahora, déjenme conectar mi pila. Denme un segundito. Ok, ya estamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que necesito también es agregar una columna. Por ejemplo, ¿dónde le digo cuál es mi avance? Porque mi avance me va a decir pues muchas cosas de mi aplicación que estoy desarrollando. ¿Dónde le puedo poner el avance del proyecto que estoy o de la actividad que estoy ejecutando? No está, ¿verdad? Entonces lo que voy a ponerle es Add New Column. Y entonces le voy a poner, dame el porcentaje de completitud de la actividad. Entonces, normalmente ustedes, este va a ser su trabajo como Project Managers, ¿no? Si eligen ser Project Managers, es estar actualizando. Vas con la persona y entonces normalmente, recuerden que si este fuera un módulo A y estuvieran jugando Scrum, tendrían que hacer una planificación y decir, ok, el módulo A integra planificación, diseño, historias de usuario,
validación de historias de usuario, ¿no? Diseño detallado de las historias de usuario que estés generando. Y esto es la codificación y la entrega, punto, ¿no? Ahí terminó. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esa planificación, pues aquí no le van a poner el 100%, o sea, nunca van a ir y le van a preguntar al usuario, oye, ¿en qué porcentaje vas del módulo A? Sino más bien le vas a decir, oye, de las actividades que tiene el módulo A, ¿cuáles ya terminaste? ¿O en qué porcentaje vas? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a empezar a poner su porcentaje acá y entonces vean cómo se ve, cómo rellena esta actividad. Si, por ejemplo, voy al 80%, ¿no? Entonces, aquí lo que voy haciendo es voy actualizando mi project y pues ya voy viendo el porcentaje de avance que se tiene en cada una de las actividades que voy viendo acá. Tiene mucho más bondades el project, ¿no? Pero ahí también lo importante es que ustedes vayan jugando, ¿no? Y entonces vayan viendo también en su proyecto, pues, cómo les funciona, ¿no? O sea, como yo, normalmente para ser un project manager requieres usar muchas herramientas. O sea, requieres usar desde Trello, desde, ¿cómo se llama? Esta parte del sprint, para hacer los sprint, usar un burn down chart, o sea, diferentes herramientas que te den diferente visibilidad, porque un PM requiere tener siempre una visión holística de todo lo que está pasando en el proyecto, ¿no? Con la gente, etcétera. Aquí, si se dan cuenta, no he puesto recursos, todavía no vamos a llegar a ese tema, ¿no? Pero eventualmente, cuando ya tengamos los recursos aquí, esto es lo que nos va a dar la pauta precisamente de en qué tiempo lo voy a terminar. Esto, si se dan cuenta, la duración normalmente es el esfuerzo, ¿no? Este es el esfuerzo que tú sabes que te va a tomar hacer esa labor. Sin embargo, si tú pones a 3 personas a hacerlo, entonces el tiempo pues pudiera variar. Entonces, tú defines, sí, defines el esfuerzo, ¿no? Y en qué momento, cuando vayas asignando los recursos, el tiempo empieza a bajar, ¿no? Entonces, está muy como sencillo, práctico, y les va a servir mucho para su proyecto. Ahora, regreso a la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda respecto al uso básico de Project y cómo se relaciona con los conceptos que hemos visto hasta el momento. No, ninguna. ¿No? Ok. No. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar al método de la ruta crítica. Normalmente se usa para predecir la duración total del proyecto. El tiempo, ¿qué te dice la ruta crítica? ¿Cuál es el tiempo más temprano o más corto en el cual un proyecto puede ser completado? Sin embargo, o sea, independientemente de que te diga el tiempo más corto, te dice el camino más largo. Y eso es bueno, porque al final te dice, bueno, yo ya sé que puedes llegar al punto A, del punto A al punto B en este tiempo, pero te estoy dando mi peor estimación. Bueno, más bien como que el camino más largo, para que no haya temas como de retraso. Cuando tú estés haciendo una planificación, siempre te tienes que enfocar en la ruta crítica. ¿Por qué? Porque es el camino más largo. Si haces que el camino más largo se haga más corto, ¿no? O si buscas que esa ruta crítica sea menor, entonces pueden pasar dos cosas. Normalmente la ruta crítica se va a otro lado, ¿no? O sí puedes hacer que esa ruta crítica sea más pequeña sin que afecte otros módulos. Pero digamos que esa es como la magia, ¿no? Y el análisis que hay que hacer al momento de estar analizando la ruta crítica. Ahora, en el diagrama de la ruta crítica o en el análisis también vamos a ver un concepto que se llama stack o float, que prácticamente es el tiempo que una actividad puede ser retrasada sin retrasar otras actividades. Entonces, eso quiere decir, bueno, ahorita les pongo un ejemplo para que les quede más claro, ¿no? ¿Cómo calculas la ruta crítica? Normalmente se desarrolla un diagrama de red, ¿no? Que ya vimos que hay dos tipos, el de que la actividad vive en la flecha o que la actividad esté en el nodo. Sumar la duración de los estimados de toda la ruta, ¿no? O sea, van a tener el diagrama y ustedes van a sumar todas las actividades y después van a sacar la ruta que les dé el camino más largo, esa es la ruta crítica. Y si una o más actividades en la ruta de crítica toma más tiempo de lo planeado, entonces lo que pasa en el proyecto en general es que toda la planificación se atrasa. Entonces, por eso normalmente los project managers dicen, ok, yo cuido así todos los días, valido, estoy al pendiente de mis actividades de la ruta crítica. O sea, eso es algo que nunca puedes dejar,
Nunca, nunca. Todo el tiempo estás enfocada en la ruta crítica. ¿Por qué? Porque si una actividad de la ruta crítica se retrasa, todo lo demás se retrasa. Entonces, por eso la importancia. Ahora, normalmente para la determinación de la ruta crítica de un proyecto, lo que yo hago es, este es un diagrama, digamos, donde las actividades están en las flechas. Entonces, recuerden que si hay un nodo A, entonces nodo inicio, nodo fin. Hay, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer es ver todos los caminos posibles. El camino posible 1 sería la actividad A, la D, la H y la J, ¿no? Si yo sumo las duraciones de todo esto, entonces me da 14 días. Si yo me voy al camino número 2, ¿no? Empiezo por el 2, me voy por la B, E, H y luego J, esa ruta me da 16 días. Y después me voy al camino que empieza con la B, luego me voy por la F. En vez de irme por la E, me voy por acá, por la F. Luego me voy por la J, eso me da 9 días. Y finalmente me voy por la otra ruta, que sería la C, G, I y la J, que me da 14 días. Entonces, para que yo pueda, digamos, para que mi ruta crítica o mi proyecto no se me retrase, entonces yo me tengo que enfocar en esas actividades B, E, H y J. Claro que sin descuidar las otras, porque vamos a suponer que ustedes descuidan, como les comentaba, en la G, esa actividad era la actividad en la cual se enferma, digamos, una persona muy importante en el proyecto. Entonces, en vez de que la ruta crítica esté acá, entonces se va a pasar para acá si esta actividad se empieza a retrasar. Entonces, ese es el tema de estar siempre con la visión de la ruta crítica que se genera en el proyecto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico para calcular la ruta crítica. Dice, con base en el siguiente flujo de actividades y la tabla de duraciones que se adjunta, realice el cálculo de la ruta crítica utilizando una red de precedencia y un diagrama de flechas. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de flechas. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Antes de que les muestre yo, digamos, el diagrama ya hecho, quiero que me den sus ideas de cómo acomodarían, o sea, cuál sería su nodo y cuál sería, y qué pondrían en las flechas de actividad para hacer el siguiente diagrama. ¿Cómo se les ocurre? A ver, ideas. Primero, diagrama de flechas, ¿eh? O sea, lo que les estoy pidiendo es que vamos a hacer un diagrama de flechas para, digamos, ejemplificar este proceso de actividades, ¿no? Estas actividades que están plasmadas en este diagrama. ¿Cómo se imaginan el diagrama de flechas? O sea, ¿cuál sería el primer nodo o los primeros 2 nodos que identificarían? A ver, digan, no importa si se equivocan. ¿Sí se lo imaginan o no? Bueno, les voy a ayudar. Okay. Normalmente lo que tendríamos que hacer es, recuerden que lo que está dentro, como es un diagrama de flechas, acuérdense que como que la idea cambia. ¿En qué sentido cambia, no? Aquí creo que puedo dibujar, ¿no? Okay. Recuerden que esto, ¿no? Se vuelve, bueno, este es un nodo, si estuviéramos en el diagrama de precedencia, esto sería el nodo. Pero como no es un nodo, entonces lo que yo tendría que hacer es generar una actividad inicial, ¿no? Que yo pondría acá, inicial. Tendría que poner una actividad, un nodo final, ¿no? Y poner una flecha entre estos dos que me va a representar la especificación general del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces déjenme le borro, ok, ya borré esa parte. Entonces así está, ¿no? Entonces si yo quiero empezar esto, entonces tendría que poner uno inicial, después en la flechita, dentro de la flechita yo tendría que poner, aquí le pondría como especificación, y eso, ¿qué valor le asignaría?
¿No sería el valor de cuánto te vas a tardar haciendo la especificación? Es correcto. Entonces, como no se las he enseñado, pero está en la siguiente diapositiva. Entonces, vean cómo... mouse, esperen un tantito. Ok, en la siguiente diapositiva viene la especificación general. Viene la duración estimada y viene la especificación del módulo A, del módulo B, del módulo C, etcétera, etcétera. Ok, entonces lo que requiero que me apoyen a hacer, vamos a hacer una cosa, les voy a mostrar el diagrama, ¿no? Tal cual como está, y ahorita me van a indicar ustedes cuál es la ruta crítica. Ok, entonces vean, la especificación viene nodo inicial, nodo final, el nombre de la especificación dentro de esto, y aquí era 34, ¿no? En esta parte. Entonces, en esta parte era 34, perdón, porque la especificación general del sistema era de la I a la F. ¿Ok? Entonces, tenemos la actividad especificación general. Después de esta parten 4 actividades que son la especificación del módulo A, módulo B, módulo C, módulo D, y después hacemos una validación de especificación, ¿no? La cual me va a derivar un diseño del módulo A al D, y por cada uno de ellos voy a hacer una codificación del módulo y después voy a hacer unas pruebas. Al finalizar todo esto vamos a hacer una integración del sistema, ¿no? Entonces es así como que un tema básico. Ahora, estos son los valores. Déjenme borrar acá para que se vean. ¿Ok? Estos son los valores en la especificación. Entonces, la especificación general tiene 34, la especificación del módulo A tiene 20, 15, etcétera, ¿no? Vienen todos los valores acá. Y este es el diagrama de flecha. Así queda, ¿no? Con base en el siguiente flujo, ¿no? Así queda el diagrama. Si se dan cuenta, aquí está lo primero que dibujé, ¿no? La especificación del sistema, que sería del nodo 1 al nodo 2, y luego viene a un nodo 3 las demás actividades, que sería la especificación del módulo A, del módulo B, C y D. Después lo que hago es checo las especificaciones ya con los valores adecuados y hago mi diseño del módulo A. Aquí sí, por cada uno de los módulos por separado hago codificación y pruebas y al final hago integración del sistema. Entonces, con base en este diagrama y las cantidades que están acá, ¿qué valor de ruta crítica les da? ¿Me pueden apoyar a hacer ese cálculo? ¿El diagrama ya lo tienen 100% claro? Sí, ya. Ok, entonces me regreso a los valores acá para que me apoyen a hacer el cálculo de la ruta crítica. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué ya se entró miedo o qué? A mí me salió 104. Oh, sí, sí es 104. ¿Qué nodos son los involucrados en la ruta crítica? Especificación general, Ajá, después especifica módulo C, ajá, después check specifications. ajá, ¿Puede regresar al anterior? claro. Sí, espérame tanto. Ahí. Después, ahí ya no me acuerdo. Módulo, ajá, el más Sí, grande, módulo A, ajá, el más grande, ajá. y después el otro módulo A, Y luego el y ya otro después módulo A. integración. Exactamente. Si ven cómo viendo los números también les da una idea? Bueno, ya después de que vieron el diagrama. Sí. Sí. Sí, porque 34, ¿sabes qué es? Bueno, este es el primero, aquí no hay tanto tema. De este sería 25, porque este es el módulo, digamos, como que se tarda más. Y al final, como entran todos a validación, entonces sabes que todo esto te va a tomar 25 días, ¿no?
Cuando valías la especificación la haces todo junto, esta parte sí la haces por separado, ¿no? Y, por ejemplo, la codificación y el QA, estos sí no dependen de todos, ¿no? O sea, no tienes que terminar el diseño de todos los módulos para poder hacer la codificación y QA del módulo A, sino nada más dependes del módulo, ahora sí que de tu módulo, ¿no? Correspondiente. Entonces, por eso la ruta crítica sería especificación general, especificación del módulo C, que al final sería 25, validar especificación, el más tardado de los diseños, que sería el módulo A7, y después el más tardado de la codificación y QA, que sería 30, y finalmente la integración con 6 puntos, entonces eso te da 104. Y esa sería la ruta crítica. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer normalmente en una ruta crítica? ¿Qué se les ocurre? A ver, para que no les dé yo mis soluciones. Si ustedes fueran gerentes y entonces supieran esta realidad acerca del módulo A, ¿qué harían para que no se les fuera de tiempo el diseño y codificación del módulo A? ¿Qué se les ocurre? Pues tratar de paralelizar lo más que se pueda dentro de la implementación del módulo A, ¿no? Eso sería, una buena solución. ¿Qué otra cosa? ¿Otra idea? Paralelizar definitivamente sería una opción. Quizá poner a los mejores miembros del equipo a trabajar en el módulo A para evitar que se atrasen. Exactamente, sí, excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? También no sería bueno, pues primero acabar las que tienen menor estimado de días. O sea, si vemos que duran menos, acabamos primero esas y después vamos al mayor. A ver, otra vez. Sí, o sea, atacar las que duran menos tiempo, en lugar de atacar la que dura más. Atacar las que duran. Es que a veces funciona, pero tendrías que ver las dependencias, ¿no? Porque, o sea, tú lo que dices es, si tú terminas, por ejemplo, módulo B, o decir, bueno, voy a enfocarme en acabar las actividades del módulo B y luego enfocarme en las del módulo A. ¿Algo así? Sí, más o menos. Ok, ¿cuál sería la O sea, por ejemplo, implicación? es que diseños de módulos, por ejemplo, Ajá. todos que hicieron el módulo o la integración, bueno, integración imagino que esa ya no se puede tanto. Entonces, ese diseño de módulos puedes sacarlo antes, en lugar de empezar con el módulo mayor. Porque si a pesar de que tú dirijas más recursos A, como vemos, no siempre más recursos significa que vamos a trabajar más rápido. Al contrario, puede ser. Excepto que lo que dijo, no sé exactamente si fue Isaac u otro de sus compañeros, que comentó que el poner a la gente que sí sabe, ¿no? Entonces, a veces agregas gente que sí sabe al módulo A, seguro sale, o sea, seguro. O sea, difícilmente no va a salir porque la gente sabe lo que está haciendo. Y aparte estás agregando gente que sabe. Entonces, les voy a platicar algunas experiencias que he tenido. A veces, depende también mucho de lo que el cliente necesita, pero yo estuve en un caso así, en el cual teníamos N cantidad de módulos y todos íbamos retrasados, ¿no? Lo que sea, 10%, ¿no? Vamos a exponer en el B, C y D íbamos retrasados. Y en el módulo A era el que le interesaba al cliente. ¿Por qué? Porque él quería mostrarle un prototipo, bla, 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 al cliente, ¿no? Y entonces lo que terminó haciendo en una reunión fue diciendo, no, es que yo ya me desesperé y ya veo que no avanzan en ninguno. Entonces, paren todo lo que está haciendo en los demás módulos y hagan el módulo A, ¿no? Entonces, ok, gracias, ¿no? A veces la situación o incluso el stakeholder te va a cambiar, digamos, esa dependencia que tú venías manejando, ¿no? Para que todos los recursos que se puedan los asignen a los módulos que tienen mayor prioridad para el cliente. Entonces, sí, efectivamente a veces es necesario, digamos, hacer cambios o enfocarte en ciertos módulos, pero también, regla básica, pregúntenle al cliente qué es más importante para él.
Entonces, así va a ser más fácil saber qué recursos le vas a asignar a qué módulo y no te vas a estar ahí quebrando la cabeza tratando de paralelizar todo. Entonces, eso también es importante. Ahora, no sé si contesté a tu pregunta o si... No, sí. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? No, está bien. Ok. Todo Ahora, bien. antes de que empecemos el tema del retraso y del free float, ¿cómo cambiaría este diagrama en un diagrama de red de precedencia? ¿Sí se lo imaginan? ¿Qué pasa con los números? O sea, ¿qué pasa con los noditos estos que aparecen de 1, 2, 3, 4? ¿Qué pasa con esos números? Tendríamos que poner las actividades dentro de los nodos, ¿no? Ajá, exactamente. De entrada serían, los números se van, o sea, 1, 2, 3, 4, esto desaparece. Los nombres de los módulos los vamos a englobar en un cuadro, ¿no? Y entonces vamos a ver precisamente lo que teníamos acá. Esto es una especificación de diagrama de precedencia, solo que nos hacen falta alguna información o cierta información que no estamos poniendo aquí. ¿Qué es la primera información que nos hace falta en este diagrama de precedencia incompleto? El peso, ¿no? Bueno, el valor. El valor, exactamente, el valor de la duración, ¿no? Ajá, ¿qué más nos hace falta ahí? Se los vuelvo a poner acá. Espérenme. Acá. Ajá, esto es lo que acaba de comentar Alexis, duración, y luego fecha inicio, fecha fin, ¿no? Y ahorita vamos a ver el tema del Slack, ¿no? Que sería nada más lo que nos hace falta. Entonces vamos a seguir. Ahorita quiero también entrar a que lo vean en operación y vean el diagrama en Project, ¿no? Para que lo tengan 100% claro. Y bueno, ya se lo imaginaron ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es un retraso y qué son los tipos de retraso? ¿No? Entonces, en este caso, los retrasos normalmente son la cantidad de tiempo que las actividades pueden ser retrasadas para que no se retrase en general el proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a revisar tantito acá. Y yo, por ejemplo, ya vieron cuál es la ruta crítica, ¿no? Si yo retraso, por ejemplo, la actividad, ¿cuál es la más chiquita? Está la 15. Por ejemplo, B, miren, les voy a poner así como que los valores. Esta es 20, esta tiene duración 20, esta 15, esta 25, esta 15, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Acuérdense que sí o sí esto va a llegar a 25, ¿estamos de acuerdo? O sea, la validación de las especificaciones sí o sí va a terminar o va a empezar al final del módulo B. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Si este tiene valor 20, por ejemplo, el módulo A, ¿qué tiempo como de colchón tengo o sea, cuánto tiempo se puede retrasar la especificación del módulo A para que no se retrase el proyecto? 5 días. 5 días, exactamente. Entonces, ese precisamente es el retraso, ¿no? Ese es el float. O sea, ¿cuánto tiempo yo puedo retrasar mi actividad antes de que la ruta crítica se me retrase, ¿no? O las actividades, por ejemplo, o que la validación de especificaciones se me retrase. Porque la validación de especificaciones está esperando que el día 25 estemos listos. Si yo el módulo A, por alguna razón, no lo termino el día 20, pero lo termino el 23, no pasa nada porque sigo con 2 días, digamos, de colchón. Pero si voy al 26, entonces, ¿qué creen? Cambia la ruta crítica y entonces empiezo a tener problemas. Por eso también es importante conocer las fechas o el colchón o el tiempo de
de colchón que yo tengo en las demás actividades que no son parte de la ruta crítica, para que no se te vuelvan parte de la ruta crítica, precisamente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de retraso que existe? Es el retraso total, el cual es la cantidad de tiempo que una actividad puede ser retrasada de su tiempo de inicio temprano sin retrasar la fecha planeada de finalización del proyecto, ¿no? El retraso libre, que sería la cantidad de tiempo que una actividad puede ser retrasada sin retrasar el tiempo más temprano del inicio de las actividades subsecuentes. Si se dan cuenta, esta fecha, por ejemplo, la diferencia entre el total y el libre, es que el total se enfoca en, o sea, yo me retraso acá, por ejemplo, 5 días. Mi relación con validar especificaciones sería como mi retraso libre, pero el tiempo que el módulo A no se debe de retrasar para retrasar el total de la ejecución del proyecto, eso sería el retraso total. Entonces, bueno, uno está relacionado con las actividades con las cuales está relacionada esa actividad y otras en global, ¿no? El proyecto total. Hay otro tipo de retraso que se llama retraso interferencia, que es la diferencia entre el total float y el free float, y prácticamente representa la cantidad de tiempo que una actividad puede ser retrasada sin retrasar la fecha de finalización del proyecto, aunque se retrase el inicio de las actividades subsecuentes, que eso es algo pues también importante. O sea, ¿qué pasa si yo digo, pues no importa que las demás actividades se retrasen, ¿no? O sea, las actividades que están como intermedias, mientras mi proyecto pues no se retrase, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que les puede servir para tomar mejores decisiones. Y finalmente, el Forward Pass, que normalmente es un proceso que vas generando al momento de que vas calculando precisamente los tipos de retraso que tienen cada una de las actividades. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y si no me da tiempo les hago un videito para explicarle cómo hacer el proceso de Forward Pass y el Backward Pass, ¿ok? Entonces, ¿cómo se utiliza la ruta crítica para disminuir la calendarización del proyecto? Normalmente sería disminuir la duración de las actividades críticas al añadir más recursos o cambiando el alcance, que ustedes ya lo habían mencionado perfectamente. Simplemente no es nada más poner más recursos porque sí, sino pues tienen que ser los recursos adecuados, ¿no? Aplicar crushing, ¿no?, en las actividades para obtener la mayor cantidad de comprensión en el calendario por el menor incremento en costo. Esto a veces es complicado, no es tan sencillo decir, y fíjense, a veces en algunas situaciones te dicen los gerentes o los directores, ¿no?, de las organizaciones, oye, pero si tienes 40 o 10 personas ahí sentadas, pues tú mételos, ¿no?, al proyecto. Y entonces, para que paralelicemos. Y entonces dices, oye, pero ¿sabes qué? Fulanito, perenganito y perenganito no tienen las habilidades para que puedan hacer digamos, ese trabajo, ¿no? Entonces, si tuvieras que contratar a un consultor externo, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta contratar a esa persona? ¿No? Y entonces ahí tendrías que hacer como un análisis costo-beneficio para decirle al cliente, oye, ¿te cuesta más contratar, a lo mejor meter a todas estas 4 personas a hacer ese trabajo a que traigas un consultor externo que te lo va a sacar en 4 días? Entonces, pues esos son a veces el tipo de decisiones que hay que tomar y el tipo de análisis que hay que hacer para que puedan en ese proyecto tomar las mejores decisiones. A veces la mejor decisión no es simplemente, pues tomo los recursos que tengo y con eso los saco, sino que tienes que tomar otras alternativas, ¿no? Considerar otras alternativas. Entonces, bueno, eso sería. Y las técnicas para cortar la calendarización de un proyecto también es, uno, revisar el método de trabajo, porque a veces, ¿quiénes de ustedes tienen experiencia laboral? O sea, que han estado en la industria y se han dado cuenta de los proyectos que normalmente tienen las organizaciones. Creo que George, ¿no? Sí, George, ¿tienes experiencia laboral o no? Sí, ¿no? No.
Dice, no quiero. Luego tiene experiencia en la universidad y quiere laborar. No. Ok. ¿Ninguno tiene experiencia laboral entonces? Yo sí, ¿qué pasó? ¿Quién? Eso Yo, dice. el que viste y calza aquí presente. Ay, Roger. Ok, a ver, Roger. Dígame. Ajá, que cuando, no sé si has tenido esta situación en donde las cosas se están haciendo mal. O sea, el Sí. equipo, ajá, o están mal organizados o los procesos en la organización están mal hechos. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso? Y si has podido aplicar en algún punto un cambio en el método de trabajo de la organización para que las cosas puedan cambiar. Pues es que, por ejemplo, lo que siempre me he encontrado en los dos trabajos que he estado es que los procesos son muy lentos para el tiempo de respuesta que necesitan. Entonces, la gente hace cosas mal para alcanzar como esos tiempos de respuesta dentro del proceso. O sea, por ejemplo, saltan cosas o documentan mal o cosas por el estilo. Entonces, pues sí tienes, o sea, lo que hemos optado por hacer en los equipos donde estoy es haces tu proceso interno en el equipo para cumplir el proceso de la compañía, pero que esos procesos internos no te frenen. O sea, es como lo que hemos llegado a un acuerdo en los equipos en los que estoy, o simplemente corriges a la persona en lo que está haciendo mal. Es más que nada un trabajo más del equipo que de la organización, por el tamaño de la misma organización. Ok, excelente. Bueno, de la empresa. Sí, o sea, eso es lo que pasa en las organizaciones. O sea, nada más les quiero platicar que cuando entré como directora de tecnología en una startup, me tardé más o menos como 8 meses en alinear a la gente. 8 meses en alinear métodos de trabajo con gente que tenía resistencia, ¿no? Con gente que se negaba a hacer las cosas o que te metía el pie y no sé, o sea, te das cuenta ya 2 días después de hoy, Dios mío, ¿qué pasó, no? Entonces, es un tema desgastante en cuestión de que hay que estar luchando, ¿no? O sea, hay que estar convenciendo a las personas, a los que pueden tomar las decisiones, para que las cosas funcionen de mejor forma. Entonces, hay que revisar definitivamente los métodos de trabajo, porque efectivamente a veces eso es lo que hace que los proyectos se retrasen. No es tanto la capacidad de la gente, no es tanto a veces el conocimiento que pueda tener la gente o las habilidades de los líderes, no tiene nada que ver con eso, sino con la forma en la que está trabajando la organización, ¿no? En la que ustedes van a colaborar. Entonces, pongan atención en eso y lo van a ver en una lectura de Managing Your Boss, pero siempre alcen la voz y busquen un cambio radical, en vez de que a lo mejor estén buscando, o sea, eso que hace Roger al final es un workaround. Funciona, pero si también en el Inter pueden ir buscando un cambio radical para que les apoye en su día a día, háganlo, ¿no? Definitivamente eso es lo que realmente les va a traer, y más si se quieren quedar en esa organización pues un tiempo y quieren crecer en la organización, ¿no? O sea, tienen que ser agentes de cambio. También es importante ver la secuencia lógica de las actividades, porque a veces no se tiene como que la visión holística de qué cosas se pueden paralelizar. Eso es muy común. O sea, cuando tú vas a una organización, sí o sí requieres conocer los procesos internos de la organización, porque no sabes las autorizaciones, precisamente, todos los temas de retrasos. Cuando tú tienes una visión clara, lo primero que tienen que hacer, y lo vimos, George, en el curso de la vida profesional, tienen que meterse a investigar, entender los procesos de la organización, y ahora sí van a poder tomar una decisión, porque si no tienen visibilidad de qué está pasando, lo que vive la gente todos los días, difícilmente van a poder hacer un buen plan de trabajo. Entonces, eso se los dejo para que lo consideren. ¿Cuánto paralelismo se puede generar y dónde están los cuellos de botella? Que eso sería como también analizar los procesos y que digan, ok, aquí hay un cuello de botella, ¿qué cosa puedo yo hacer para que ese cuello de botella lo quitemos, ¿no? Está relacionado también con mejora de procesos.
Entonces, y otra nota importante es revisar las nuevas rutas críticas que pueden aparecer durante el análisis de las actividades. Entonces, con esto terminamos, digamos, esta parte. Les voy a mostrar, nada más para terminar la sesión, abrí otro documentito aquí. Creo que sea ejemplo de ruta crítica. Ajá. Entonces, vean, voy a hacer el mismo ejemplo que teníamos acá, que era la especificación del sistema. Entonces, para que vayan viendo, recuerdan que el módulo A dependía del 2, ¿no? Todos estos dependen del 2. Luego, la validación de la especificación valía, y no les pasé la presentación, me voy a asesinar para que me fueran dictando, ¿verdad? Qué mal. Espérenme tantito. Ok, aquí está. Entonces, voy a ir copiando esta información acá para que lo vayamos viendo cómo se ve en el proyecto. Entonces, la validación de la especificación era de 2 días. Entonces, acá yo dependo, aquí sí valdría la pena hacer como una actividad general. Aquí. Y entonces vamos a ponerle aquí como especificaciones de módulos. Todos estos van a ir dentro de esta actividad, ¿no? Entonces, y esta va a depender de la 3, ¿ok? Entonces, ahí voy viendo, pues más o menos, ¿no? Cuánto tiempo tengo, 25 días para la especificación de módulos. Si se dan cuenta, solito el proyecto pone la más grande, ¿no? Entonces ahí ya va manejando temas de ruta crítica y cosas así. Después de la validación de la especificación, teníamos la parte de diseño de módulo A. Entonces, diseño de módulo A. Luego el diseño de módulo B. Luego diseño de módulo C. Diseño de módulo D, ¿no? Entonces, a ver, váyanme diciendo, no me pueden ir diciendo porque no tienen los valores, 7, 6, 4 y 4. Ok, 7, 6, 4 y 4, perfecto. Las dependencias eran, depende de la 8. Todos estos dependen de la 8, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí, ¿no? Y ahora vamos a la parte de QA, codificación y QA. Entonces, no, te voy a poner code para no hacerlo más largo. Code B, code C, code D, ¿no? Entonces, depende del 9, depende del 10, depende del 11, depende del 12. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Y Sí. sí, ¿no? Y todas las codificaciones dependen de la integración. Entonces, acá o puedo agrupar o puedo poner todas juntas, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Entonces, la integración va a depender entonces de la 13, de la 14, de la 15 y de la 16, ¿no? Entonces, ahí estamos. La duración, nada más la voy copiando, es 30, 28, ajá. 30, 28, 15 y 25. 15 y 25. Y la Y última. le dice 6. 6. 6, ok. Sí. Entonces, si se dan cuenta, nos estamos yendo a 98 días, ¿no? Del proyecto y nada más acuérdense que le ponen auto schedule, ¿no? Para que les ponga bien las fechas y si se dan, vean cómo cambió. Si lo pongo digamos, auto calendarizado, me subió el número de días y ahí sale precisamente la ruta crítica, ¿ya lo vieron? 104 días. Sí. Sí. ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? Ok, ahora, bueno, en el video que les voy a compartir la semana que entra, o a ver, más bien lo quiero poner a votación. ¿Quieren que tengamos clase así como ahorita o les paso el video, como ustedes me digan? Para mí es, pues igual. ¿Qué prefieren ustedes? A ver, ya que han estado en las bondades de estar remoto a mi tiempo y a mi espacio. Pues a mí la semana que viene, o sea, es mejor para mí video, porque no podré conectarme el martes. Ah, ok.
los demás. Porque si no, de todos modos, Sharon, no te preocupes, la grabamos. Ah, ok. Sí, sí, o sea, lo podemos grabar. Nada más, si quieren conectarse a la hora de la clase normal, Para mí es igual. ¿sí? Sí, también en mi caso es igual ya. Sí, es igual. A la hora Para que mí gusten. también. Ah, Bueno, no a la hora que gusten, sino a la clase. ok. A mí se me hizo muy cómodo que el martes fuera una clase grabada y el día de hoy fuera conectarnos. Eso, muy bien eso. Excelente. Creo Entonces, que yo pienso igual que Andrea. ¿sí? Sí, jalo con Andrea. Y Sí, sí, perfecto. También les dejo como tiempo para si tienen alguna pregunta, pues les doy así como oportunidad de que vengan con dudas o algo así. Entonces sí, sin problema, les grabo un video, les explico la parte de ruta crítica, o sea, cómo, yo creo que ahorita ya no me da tiempo de que veamos así como que muy, muy bien a detalle la parte del diagramita, pero en la próxima o en el video que viene les explico ya muy, muy bien a detalle cómo visualizar la ruta crítica en el proyecto y ahora sí ya les empiezo a enseñar la asignación de recursos, cómo ver de no sobrepasar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tengan como que esa asignación al 100% clara. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Está ¿Les perfecto. parece? Perfecto. Sí. Entonces, dudas que tengan, si requieren la información de lo del laboratorio para que puedan entrar a lo del proyecto, se los comparto y para que pues empiecen a moverle, ¿no? Y también incluso pueden empezar a meter sus datos del proyecto, porque les voy a poner una actividad, va a ser igual como parte de los entregables del proyecto, para que vayan viendo la ruta crítica de sus actividades. Entonces, va a estar, digamos, padre y van a poder ver pues cómo están haciendo su planificación de su proyecto y a ver si no están sobrecargando a algunas personas. Entonces, pues sí, les subo entonces el videíto, les agradezco mucho y si no tienen pues ninguna duda o pregunta, pues entonces los veo por internet, por el YouTuber. Va, jalo. Muchas Gracias. 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 Cuídense Gracias. mucho, gracias, buen Bye. fin. Hasta luego. Gracias. Ah, sí, buen fin. Gracias. Cuídense mucho. Marlene, Dígame, no me voy, dígame. una pregunta. Sí. Lo de Peopleware de hoy, ¿es necesario que esté lo del resumen de la primera parte entre 250 y 500 palabras? Ya me habían comentado que a veces es mucha información, lo puedes hacer lo puedes hacer más grande, o sea, la cosa es que como que te explayes y que realmente lo que para ti es importante en el resumen me lo pongas ahí, o sea, si me pones más Ok. información está muy bien, o sea, ahí me interesa qué tanto a ustedes les interesa esa parte del resumen y qué tanto están aprendiendo, ese es el objetivo, entonces si se pasan, no hay ningún problema. Ok, gracias. Es que sí, ya no se ve más cómo resumirlo. Ok, sí, sí, no se preocupen por eso. No, no es examen como de inglés que te obliguen a 250 palabras, no. Sí, por eso preguntaba. Sí, no, para nada. Si me ponen más, yo leo la información y les doy mi retroalimentación. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ahí voy, prof. Sí, ya. ¿La tiene apartada? Las 2:30. Ah, sí, ya voy saliendo, gracias. Entonces, pues ya los dejo, ya me van a correr. Cuídense mucho. O cualquier cosa, está el sitio, el foro de discusión. Entonces, déjenme sus preguntas ahí o también en el videíto, así como lo hizo Emiliano, me pueden poner ahí comentarios. ¿Ok? Ok. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Luego, gracias. Bye.